En este Evangelio, Jesús nos invita a rezar con perseverancia sin cansarnos nunca, sino más bien como cansando a Dios, porque dice, si sigue tocando. Se nos pone el ejemplo de un amigo que va de noche a la casa de otro, el cual ya está acostado con su familia. Se acostumbraba a dormir en un solo cuarto y en el suelo. Por ello, levantarse estando a oscuras era riesgoso tropezar y pisar a alguno de los otros ya acostados. Por eso, justificándose dice, ya estamos acostados y no puedo levantarme a dártelos. Pero si aquel insiste, el otro sí se levantará y le dará cuanto necesite. Entonces podríamos preguntar, ¿y por qué tenemos que orar con insistencia si sabemos que Dios nos ama, que conoce nuestras necesidades y nuestras intenciones antes de que las formulemos en palabras? Si Dios nos ama y lo sabe todo, podríamos hasta pensar que no debería existir la oración de petición, y mucho menos perseverar en ella o repetirla. De hecho, alguna vez escuché a alguien decir eso. Yo no le pido a Dios, solo lo alabo y le doy gracias. También alguna vez un conferenciante japonés decía, la diferencia entre nuestra religión y la de ustedes es que nosotros damos gracias, mientras que ustedes los mexicanos piden y piden. ¿Qué pensar sobre esto? Los japoneses agradecen mucho, pero hasta hace poco, no sé si todavía, eran el país con más suicidios en el mundo. Y quizás una razón sea precisamente eso. Como no tienen la costumbre religiosa de pedir, entonces no hay un lazo de dependencia con Dios. Es decir, entender y sentir que Dios nos ayuda en nuestros problemas y crisis y que perdona nuestras maldades. Así, con un Dios al que le podemos pedir, nos ayuda a esperar y a seguir adelante con nuestra vida. Jesús no se equivocó al enseñarnos el Padre Nuestro, formado de casi puras peticiones. Puede ser cierto que a nuestra oración le falte a veces alabanza y agradecimiento, pero de ahí no podemos irnos al extremo de decir que la oración de petición no sirve o no se ocupa. En este Evangelio está muy subrayada la oración de petición. Primero, con el ejemplo del amigo que insiste pidiendo 3 panes. Luego con las frases, pidan y se les dará, porque quien pide, recibe, y al que toca, se le abre. Y finalmente, con la comparación con los papás. Si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial les dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? En resumen, la oración de petición es necesaria. No la necesita Dios, la necesitamos nosotros. No la necesita Dios porque nos ama, nos ve y no está sordo. La oración de petición la necesitamos nosotros porque nos performa. Nos performa como niños. Nos hace niños dependientes de Dios. Sabemos entre nosotros que un adulto debe tener cierta independencia de sus padres y de la sociedad, valerse por sí mismo. Eso es laudable y necesario. Pero respecto a Dios, ¿cuándo seremos independientes? Nunca. Siempre somos niños necesitados de todo.
Contrariamente a lo que pudiera ocurrírsenos, el cristiano maduro pide, y pide mucho, mientras que el que no es maduro en la fe pide poco, pide solo por lo que le afecta a él, y solo cuando necesita algo importante, cuando la lumbre le llega a los aparejos, decimos. Entonces, la relación entre Dios y esa persona no es la de un niño con su padre, sino la de un adulto que va al banco o a una tienda. ¿Qué relación tiene con el banquero? Ninguna. Y con el tendero tampoco. Dios no es un tendero, sino un papá que está feliz con sus niños alrededor suyo. Seamos pediches para que seamos niños de Dios. Decía la actriz y modelo colombiana Amada Rosa Pérez, una conversa a nuestra fe. Nunca es suficiente, yo le pido todo, hasta las cosas más pequeñas.